Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, un gusto verlos a todos. Gracias por venir, gracias por tomar su tiempo para venir a escuchar el Evangelio, ¿verdad? Amén. Hoy tenemos un tema muy interesante. Terminamos Colosenses, ¿verdad? Terminamos Colosenses la semana pasada. El tema de esta noche y el título es un poquitico largo. El tema es Jesús de Nazaret o Jesucristo resucitado. Jesús de Nazaret o Jesucristo resucitado. Y vamos a ir despacio hoy para entender a qué me refiero con el título del estudio de esta noche. Mucho se predica de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Mucho. Es más, la religión popular no predica sino de otra cosa que sea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros entendemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no es el nuevo pacto, no es el Nuevo Testamento. Aunque si tú abres tu Biblia y la pones en Mateo, dice Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Nuevo Testamento como tal no es, porque el testatario todavía estaba ¿cómo? Estaba vivo, ¿correcto? Para que sea un testamento nuevo, el testatario tenía que haber ¿qué? Muerto. Para darse a conocer el contenido del testamento, el testatario no podía estar vivo todavía. Tenía que morir y alguien revelar, ¿verdad?, el contenido de ese testamento. Y nuestro Señor Jesucristo muere al final o al principio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muere al final, ¿correcto? Muere al final. Ve un momentito, por favor, a 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. ¿Estamos ahí? Yo sé que ustedes no tienen la versión 1602, por lo tanto no dice estudia, pero la traducción original sí tiene la palabra estudia al principio. En tu versión dice procura con diligencia. En la mía dice estudia con diligencia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor o la Biblia son 66 libros. A nosotros nos interesan, y no es que no nos interese el antiguo pacto, sí nos interesa, pero a nosotros como iglesia nos interesan 27 de ellos. Es más, nos interesan 14 mejor. Porque estas son las epístolas o las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo viene siendo el abogado o el mensajero a quien se le revela el testamento o la herencia del nuevo pacto de la gracia. Entonces, son 66 libros, son 27 libros desde Mateo hasta Apocalipsis, son 14 libros que escribió el apóstol Pablo. Entonces, para poder entender esta información, definitivamente tenemos que estudiar, tenemos que conocerlo, tenemos que escudriñarlo. No es un asunto de una inspiración divina y pues pararnos delante de una audiencia y orarle al Señor de que nos inspire a hablar. No, tenemos que ser responsables y estudiar la información que Dios nos ha dejado para entonces nosotros poder explicar con diligencia el Evangelio. Hay que estudiar el Evangelio, hay que estudiar la palabra. Y hay otra palabra muy importante en este versículo 15.
Este ministerio, tenemos 6 años edificando sobre estos libros, 14 epístolas del apóstol Pablo. Si usamos el Antiguo Pacto, si usamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero como una referencia. El fundamento está acá, en estos 14 libros. Ese es el fundamento y nosotros edificamos o sobreedificamos, ¿verdad? Sobre ese fundamento. Vamos a 2 de Timoteo 2:15 otra vez, por favor. Entonces dice, estudia con diligencia presentarte ¿cómo? A Dios aprobado. Pues puedes estar desaprobado, ¿no? Entonces hay que estudiar con diligencia para no estar desaprobado, sino aprobado. Dice, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esa palabra trazar, que también lo dice tu versión, es igual a dividir. Trazar es igual a dividir. Entonces dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide o traza bien la palabra de verdad. Entonces, en cuanto al título de esta noche, cuando decimos Jesús de Nazaret o Jesucristo resucitado, nos estamos refiriendo al mensaje de Jesús de Nazaret y al mensaje de Jesucristo, el que resucitó entre los muertos. En otras palabras, vamos a entender, a comprender, vamos a dividir correctamente estos dos mensajes, para entonces poder entender qué es lo que edifica a la iglesia y qué no edifica a la iglesia. Entonces, para eso tenemos que trazar, tenemos que dividir bien el mensaje del Evangelio. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús de Nazaret y cuál es el mensaje de Jesucristo, el que resucitó entre los muertos? Vamos a Romanos 7:1, por favor. Porque el apóstol Pablo es el que nos manda a que sigamos al que resucitó entre los muertos. Y por alguna razón lo hace, ¿no? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea o es señor o tiene dominio del hombre entre tanto que este hombre vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Quiere decir que por la ley, si una mujer está con su esposo y este esposo todavía vive, pues por la ley mosaica, esa mujer está sujeta a ese marido, ¿correcto? Pero si ese marido muere, es otro asunto totalmente diferente. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿cómo? Porque está vivo el hombre todavía, ¿no? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será ¿qué? Adúltera. Entonces, si nosotros estuviésemos bajo la ley todavía, estuviésemos casados con Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret vino a ¿quiénes? Y estuviésemos bajo ¿qué? La ley. Porque Cristo estuvo bajo la ley. Pero entonces para nosotros ser libres de esa ley, porque estamos casados a este marido, ¿qué tenía que pasar con este marido? Tenía que morir. Para darle fin a esa ley que me ataba a ese marido. ¿Correcto? Es el ejemplo que el apóstol Pablo está dando. El apóstol Pablo dice, mira, esa mujer está atado a ese hombre hasta que ese hombre muera. Mientras ese hombre no muera, estás atado a ese hombre. Ahora, una vez ese hombre fallece, eres libre para unirte a ¿quién? A otro. Vamos a ver a quién quiere el apóstol Pablo que nosotros nos unamos.
Versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera o muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? A la ley mediante la muerte de alguien, ¿correcto? Mediante el cuerpo de ¿quién? De Cristo, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Para que seáis de otro, ¿de quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo te está diciendo, mira, ya Cristo murió, porque Él vino, Jesús de Nazaret, vino para ser siervo de la circuncisión. ¿Siervo de qué? De la ley. Una vez Él muere, le pone fin a la ley, y entonces ya nosotros nos podemos unir al que resucitó de entre los muertos, que tiene un mensaje diferente y nuevo para nosotros. Pon en tus notas, por favor. Jesús vino para predicarle a los judíos, para cumplir las promesas hechas a los padres, para cumplir las profecías. Cuando Cristo anduvo aquí caminando en los días de su carne, Él anduvo como un judío y vino para los judíos. Por eso aquí el apóstol Pablo te dice que así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Quiere decir que al Él morir le dio fin a la ley, para que seamos de otro, del que resucitó entre los muertos. Vamos a ir a Mateo 5, 17, 18, por favor. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Quiere decir que Él vino a cumplir la ley y los profetas. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muchas personas usan ese versículo bíblico para mantener vigente a la ley. Pero ahí no te está diciendo que va a ser vigente eternamente. Lo que te está diciendo es que no pasará hasta que se cumpla. Y no va a pasar ni una tilde, ni una jota, hasta que se cumpla. No es que va a ser eterna y que nosotros siempre vamos a estar debajo de la ley mosaica, sino que cuando se cumpla, todo se va a cumplir. No va a pasar ni una tilde, ni una jota, ni un punto, nada. Quiere decir que cuando se cumpla, se va a cumplir completa. Pero aquí dice el Señor que Él vino a cumplirla, no para qué, abrogarla. Vea Lucas 24, por favor. Lucas 24, 44. Cuando el Señor estuvo en la cruz y murió, o antes de morir, dijo, ¿qué cosa? Consumado es. ¿Qué pasó en ese momento? Se cumplió la ley. Y no se cumplió sola, la cumplió el Señor, ¿verdad? Lucas 24, 44, por favor. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que cuando Él dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir, ahí ya te está diciendo que eso ya se cumplió. Pero si Él vino para cumplir lo que dice de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, entonces quiere decir que Él vino ¿para quién? Para los judíos. Porque nosotros no estamos bajo la ley mosaica, ¿correcto? Nosotros somos gentiles.
Nosotros somos gentiles y te voy a dar prueba y evidencia bíblica de eso. Romanos 15:8. Recuerda que leímos en Mateo 15, 17 y 18 que Él vino a cumplir la ley, ¿correcto? Aquí te lo dice de una manera diferente. Tenía un trabajo muy duro el Señor, ¿verdad? Para venir a cumplir la ley. Porque la ley del Señor era complicada. Y sin embargo lo hizo. Porque es el único ser humano sobre la faz de la tierra que ha sido perfecto. Porque para poder cumplir la ley del Señor, había que ser, ¿qué? Perfecto. Y Él lo hizo. Nunca pecar. Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de qué? De la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Si Él fue siervo de la circuncisión tenía que ver ¿con qué? Con la ley. Él fue siervo de la circuncisión, de la ley. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Pero el apóstol Pablo dice, mira, ya Él una vez muere, nosotros somos libres de seguir a Jesús de Nazaret, que andaba cumpliendo la ley, porque Él no la vino a abrogar, sino a cumplirla. Pero entonces Él te dice, pero tranquilo, que no es que te vamos a dejar sin un Jesús. Sigue al que resucitó de entre los muertos. Porque cuando tú sigues a Jesucristo resucitado, eres verdaderamente libre. Y ahí entonces cambia el pacto, cambia las promesas, hay una herencia diferente, ya no es por el hacer, sino por el creer. Ministro de la circuncisión, los padres eran judíos, ¿correcto? Romanos ahí mismo 15:16, el versículo 16. Mira la diferencia. Y este es el apóstol Pablo. Dice, para ser ministro de Jesucristo, ¿a quiénes? A los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Muy diferente. ¿Ese es quién? ¿El mensaje de quién? Del resucitado. Del resucitado. Ahora, los apóstoles de Cristo Jesús, o los apóstoles de Jesús de Nazaret, también fueron enviados ¿a quiénes? A los judíos. Sí, el Señor le reveló a Pedro de que los gentiles también iban a ser parte por la fe. Los gentiles iban a ser parte por la fe del pueblo de Dios, de su iglesia. Pero los apóstoles del Señor, en sus días de su carne, no fueron enviados a los gentiles, porque había alguien reservado para ese trabajo, que era el apóstol Pablo. Es más, la revelación de ese evangelio no se le dio a más nadie, sino al apóstol Pablo. Antes de ir ahí, les voy a dar evidencia de eso. Gálatas 1:11. Vamos a seguir esta línea de enseñanza por unas cuantas semanitas. Gálatas 1:11. Gálatas 1:11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Quiere decir que si no es según hombre, los 12 apóstoles no lo pudieron haber enseñado, ¿correcto? Ahora, si la ley termina cuando Cristo muere y nosotros somos libres de la ley de Moisés, no se puede edificar a la iglesia sobre ese fundamento, porque ya fue quitado. Entonces, si hay una información nueva, hay que conocerla de alguna manera, ¿correcto? Entonces, fíjate. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Jesucristo quién? El resucitado. Por eso es que en Romanos 7 te dice el apóstol Pablo, para que seáis de otro, del que resucitó entre los muertos. ¿Qué te está diciendo ahí? Que el mensaje ha cambiado. El mensaje ahora es diferente.
Nosotros no estamos llamados a seguir al Jesús de Nazaret judío. Estamos llamados a seguir al Jesucristo resucitado entre los muertos. Porque si alguien nos dice que debemos de vivir como Cristo vivió en los días de su carne, pues te está poniendo la soga al cuello. Porque no vas a lograr cumplir una ley. Él dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, si yo quiero vivir como Él anduvo, no voy a poder, porque yo no puedo cumplir la ley. Soy imperfecto, soy incapaz. Necesito, ¿qué cosa? Gracia. Necesito misericordia. Necesito un nuevo pacto. Dije anteriormente que los apóstoles de Jesús fueron enviados también a los judíos y no a los gentiles. Mateo 10, por favor. 5. 10:5. ¿Qué estamos haciendo? Dividiendo y trazando bien la palabra de verdad. Dividiendo los propósitos, las dispensaciones. Comprender y entender esta división nos conviene porque queremos ser edificados, ¿verdad? Y queremos estar bien edificados sobre el fundamento correcto. Es por eso que el Señor dijo que el hombre que construye su casa en la arena, cuando viene una prueba, se cae. Pero el que la construye sobre la roca, no importa lo que pase, se permanece firme. Y nosotros estamos edificando sobre el único fundamento, el cual es Jesucristo. ¿Estamos ahí? Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, ¿qué? No vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que los apóstoles, los 12 apóstoles que el Señor escogió, el Señor les dijo a los gentiles no vayas. ¿Por qué? Porque les vas a llevar un mensaje que no le pertenece a ellos. Los vas a comenzar a judaizar sin darte cuenta, o dándote cuenta, no sé. Entonces el Señor les dice, mira, no vayan a predicar estas noticias a los que no son judíos, porque no van a entender. Nosotros nunca fuimos sacados libres de Egipto, ¿verdad? Nosotros, nuestra generación no conoce, no sabe nada de eso. Es más, lo único que nosotros conocemos de eso es lo que se nos ha mal enseñado. Y hay una frase que se repite mucho y se menciona mucho y es incorrecta cuando dicen que Israel es un tipo de la iglesia. Israel no es un tipo de la iglesia, ni la iglesia es un tipo de Israel. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Por eso tenemos que trazar o dividir bien la palabra de verdad. Vamos a leerlo otra vez. Dice, a estos 12 envió Jesús. Esos 12 están mencionados en el versículo 1 al 4. A los 12 apóstoles les dice, mira, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir la ley. Mateo 15:24, por favor. Gloria a Dios. Cuando estén ahí dicen amén, gloria a Dios, Abba Padre. ¿Estamos ahí? Él respondiendo dijo, yo soy enviado, o no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién fue enviado el Señor? A los judíos. Porque si no fuese así, mis bendecidos, no habría necesidad de un mensaje nuevo, ni una senda nueva, ni de una revelación nueva. Es más, el apóstol Pablo, y esto lo mencionamos en un estudio que tenemos en la página de internet, el apóstol Pablo era discípulo ¿de quién? De Gamaliel, ¿verdad? Gamaliel era uno de los judíos
de más nombre en su tiempo, más conocimiento de la ley. Pero el apóstol Pablo en Gálatas 1:11, que lo dijimos y lo leímos, él dice que el evangelio que él predicaba no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno. Pero es que Gamaliel es hombre, ¿sí o no? Sí. Y Gamaliel fue el maestro, dice que él aprendió a los pies de Gamaliel, porque Pablo era judío, fue judío antes de que el Señor lo convirtiera o lo evangelizara. Pero Gamaliel es hombre. Y Pablo tenía toda la información que le dio Gamaliel de la ley. Si el mensaje no cambia, no hace falta una revelación nueva entonces. Pero el apóstol Pablo dice, el evangelio que yo predico no lo recibí por hombre ni de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ya solamente entendiendo eso, sabemos que el conocimiento que tenía Pablo de la ley no servía, no era para nosotros. Había ¿qué cosa? Acabado, caducado en la muerte del marido, como leímos en Romanos 7. El marido murió, somos libres de la ley del marido. En el respecto de Jesús, siendo él el marido, ese marido que andaba bajo ¿qué ley? Bajo la ley mosaica. Porque él dice, no vine a abrogarla, sino a cumplirla. Ese marido andaba cumpliendo una ley. Y esa ley era la ley mosaica. ¿Por qué tenía que cumplirse? Porque ni una tilde, ni una jota iba a pasar hasta que se cumpliese. Alguien tenía que cumplir esa ley. Juan 1:11, por favor. Tenemos que entender, mis bendecidos, que el mensaje cambia. ¿Estamos ahí? Dice, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué cosa? ¿Y quiénes son los suyos? Israel, los judíos. Pero él vino a lo suyo, a su propósito, a su cumplimiento de la ley, a ser servidor de la circuncisión, para cumplir las promesas hechas a los padres. Todas las profecías del Señor se tenían que cumplir, y por eso es que él vino para Israel, porque esas promesas se le hicieron ¿a quién? A Israel. ¿Eso aplica a nosotros hoy en día? No aplica a nosotros hoy en día. ¿Por qué? Ahora nosotros estamos llamados a escuchar a lo que el resucitado reveló al apóstol Pablo para nosotros. Escribe en tus notas, ahora somos libres de la ley. Ahora somos libres de la ley. Vamos a regresar a Romanos 7, por favor. Romanos 7. Romanos 7, vamos a leer el 6 ahora. Recuerda que leímos hasta el 4. Recuerda lo que te pedí poner en tus notas, ahora somos libres de la ley. ¿Estamos ahí? Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Somos libres de la ley, mis bendecidos. Si somos libres de la ley, ¿somos libres de qué? Mira qué bonito esto. De condenación. Si estamos libres de la ley, no hay condenación para el Hijo de Dios. Porque si no tienes una ley la cual no puedes cumplir, pues no se te puede condenar. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 10:4, por favor. Se dice que hay 613 leyes ceremoniales en la ley, algo así, ¿no? Creo que son 613. Para cumplir esas 613 leyes ceremoniales había que orar, y bastante, ¿no? Bastante. Pero si eso tú crees que es mala noticia, es peor noticia saber de que cumpliste 612, pero fallaste en una, eres culpable de todas. Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra del Señor que Cristo nos hizo libres de la ley,
nos hizo libre de esto. O sea, la condenación era garantizada bajo este pacto. Había que darle fin. Pero por otro lado, en el nuevo pacto, según el resucitado, y no el que vino a ser siervo de la circuncisión, esto se traduce en esto: creer, que es lo mismo que fe, que es lo mismo que salvación, sin obrar ninguna de estas leyes ceremoniales. Eso es la magnitud de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia. Quiere decir que somos hechos justos. ¿Por qué? Porque no podíamos hacer esto, ¿no? A todo aquel que cumple la ley. ¿Eso es lo que dice ahí? No, ¿verdad? A todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, ¿qué va a pasar? Vivirá por ellas. Pero el problema es que nadie la puede hacer. Porque Dios lo encerró todo bajo pecado y nos encerró a todos nosotros en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora, mantén en mente esto que leímos ahorita, en el versículo 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ve a Romanos 4, por favor. Ahí mismito. 5. Este asunto es por fe, mi hermano. Acuérdate que la ley, Moisés dice: el que haga estas cosas. Pero es que el asunto no es por hacer, es por creer. Romanos 4:5 dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada como por justicia. Quiere decir que cuando nosotros creemos, somos considerados que justos sin el cumplimiento de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret dijo que no vino a abrogar, sino a cumplir. Cuando murió en la cruz del Calvario, Él es el ejemplo del marido en Romanos 7. Todos nosotros estamos libres de la ley porque ya Él murió. Cuando resucita, revela el nuevo pacto de la gracia a través del apóstol Pablo para nosotros, la iglesia. Ese es el Evangelio. Es sencillo, ¿verdad? Romanos 3:24, por favor. Y ahí vamos a terminar. Vamos a leer desde el 21, 3:21, por favor. Romanos 3:21. Dice Romanos 3:21: pero ahora aparte de la ley. ¿Por qué aparte de la ley? Porque ya Cristo murió, ¿verdad? Se acabó la ley. Estamos libres de la ley. Porque se tenía que acabar, porque en el versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Acabamos de leer en Romanos 10:5, dice que Moisés dice así: el que haga estas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando él dice eso? Toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo condenación, porque nadie puede cumplirla. Versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Entonces, cuando el Señor le da fin a la ley, se acaba la condenación, se acaba el conocimiento de pecado. Entonces el 21 dice: pero ahora, aparte de esa ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? ¿De obrar? No, de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o en su muerte o en su sacrificio,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la ley había jactancia, sí, ¿verdad? Ayunaba, pues yo daba mis diezmos, ¿te acuerdas Pero en la gracia no existe la jactancia? En el nuevo pacto no existe la jactancia, porque entendemos que absolutamente todo lo que tenemos es solamente por la fe en Jesucristo. Y esa fe no es algo que nosotros producimos. O sea que el creer no es un asunto de que nosotros fuimos más inteligentes que el de al lado. La fe es un don, y ese don viene de Dios. Por eso es que cuando nosotros evangelizamos, lo único que tenemos que hacer es sembrar esta palabra. Pero el que pone el don de la fe y el crecimiento es el Señor, no nosotros. No nosotros. Vamos a terminar entonces ahí mismito, en el 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, y así vamos a concluir nosotros ahora, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque las obras de la ley se acabaron cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿correcto? Entonces, nosotros no estamos llamados a seguir a Jesús de Nazaret. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesús el resucitado. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 7:4 dice, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos. ¿Cómo seguimos a Jesucristo resucitado? 14 epístolas que las escribió el apóstol Pablo para nosotros la iglesia. Gálatas 1:11 dice que el evangelio que él predica ni lo aprendió de un hombre, ni se lo enseñó un hombre, sino lo recibió por revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber lo que el Jesucristo reveló? Lee las epístolas del apóstol Pablo. Él viene siendo el mensajero, él viene siendo el abogado que le entregaron el testamento, y entonces él vino y se lo explicó a la iglesia. Y lo tenemos aquí escrito en nuestra Biblia, ¿verdad? Amén. Y así somos edificados, porque si estuviéramos edificando en ley, pues no te sentirías tan bien como te sientes ahorita. Pero como estamos edificando en gracia, te sientes bien ahorita mismo. Te sientes salvo, te sientes perfecto, te sientes justificado. Y sobre todas las cosas no te sientes condenado por la palabra, ni por Dios, ni por nadie. ¿Amén? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite ser aclarado con todo lo que dije? ¿Estamos bien?